Vamos a dar comienzo, es un verdadero placer presentarles esta nueva edición de Habla Canarias, esta vez dentro del marco del Festival Soplo de Letras, organizado por la Asociación Cultural V de Vida. Me llamo Sara Ramos, ya un poquito ronca porque estamos desgastados del fin de semana, pero bueno, eso no nos impedirá hablar hoy de este tema tan interesante. Yo, sobre todo para los que no estén tan familiarizados quizás con Habla Canarias, me gustaría también que tengamos un poquito de referencia de este espacio de diálogo. Estamos aquí para dar nuestras ideas, para que todas las opiniones sean escuchadas también, crear un espacio constructivo de aprendizaje, no desde el ego de ver quién tiene la razón, de poner una idea sobre la otra, sino de llegar a conclusiones entre todos. Sobre todo yo creo que la parte más interesante de este proyecto es también que se sientan libres de expresar su opinión y que todo el que esté pasando, no solo el que tenga asiento por aquí, sino el que esté pasando ahora por el lado, tiene la oportunidad de expresar su opinión, de levantar la mano, siempre bajo un orden, porque claro, son muchas ideas las que podemos expresar, tenemos unas invitadas maravillosas y que cada uno exprese su opinión. Yo les daré el turno de palabra, pero sobre todo siéntanse libres de expresarse, porque seguro que a lo largo de esta hora y media podemos llegar a algunas conclusiones juntos. Vamos a hacer primero la presentación de estas maravillosas invitadas, porque sin ellas la charla de hoy no sería nada. Tenemos por aquí, tengo en mi derecha, en primer lugar, a Laila Pilgren, que es sexóloga, directora y fundadora de Sex Academy, que es la primera academia de sexualidad de España, con sede en Barcelona y que ofrece, corrígeme, todo tipo de actividades relacionadas también con este ámbito, cursos, talleres, y considera, que esto es muy importante, que es nuestra responsabilidad como profesionales instruir también a las generaciones futuras sobre un poco cómo manejar la sexualidad, porque ¿por qué tienen que hacerlo desde el ensayo y error si todos podemos al final colaborar un poquito en ello? Así que muchísimas gracias por estar aquí, Laila. Todo un placer. Gracias por invitar. Tenemos también a Lidia Pestano, licenciada en Ciencias de la Comunicación y de la Información, de las pocas periodistas, comentábamos antes, de las pocas periodistas expertas en comunicación de género que hay en esta isla, y bueno, y también fundadora de Sensaciones Love Shop, tienda erótica tanto física como online, fundada desde el año 2007, que no es poco, ya casi 16 años en activo. Muchísimas gracias por estar aquí, Lidia, un placer. Y tenemos también a Mel Omana, una artista todoterreno sin duda, diplomada en Educación Social, graduada en Geografía Humana con perspectiva de género y con proyectos musicales, yo diría, muy enfocados en un mensaje de amor, de libertad, de igualdad y también con un eje central en la mujer. Así que bienvenida, Mel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería recordarles sobre todo, perdónenme que esté tan encima de ustedes, la brevedad, porque tenemos 3 minutos para cada intervención, pero es un poco para que todos tengamos esa oportunidad de participar, y también se los digo a las invitadas. Yo sé que nos va a costar, porque esto es un tema del que yo creo que todos vamos a querer aportar nuestro granito de arena. Así que, sin más dilación, a mí me gustaría invitar a parafrasear más bien a un par de filósofos para dejar entrever el tema de la charla de hoy, y antes de pasar a mayores, antes de abrir este melón, vamos a parafrasear a Maurice Merleau, que es un filósofo, y en 1975 nos dejó esta perlita que es: hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano. Y también, parafraseando a Plutarco, un escritor griego, disfrutar de todos los placeres es insensato, evitarlos insensible. Así que vamos a abrir ya este melón. Voy a hablar sobre un tema, bueno, que la gente evita, que incomoda quizás, pero eso no nos va a detener en el día de hoy. Y sin tapujos, sin vergüenza alguna, vamos a hablar sobre sexualidad, pero más enfocada sobre el placer femenino. Como bien decíamos antes, esto no es un tema solo para ellas, esto es un tema para ellos también. Así que vamos allá. Yo quisiera abrir una pregunta, quizás para dejarla un poco más en el aire para el público, pero para ustedes también. Sé que va a ser difícil resumirla, pero yo quisiera saber qué cambios podemos hacer para vivir abiertamente, plenamente nuestra sexualidad. En poquitas palabras, porque yo creo que vamos a llegar a una conclusión alrededor de esta hora y media. Así que no sé si las invitadas quisieran. ¿Qué cambios? ¿Qué se puede hacer? A mí, a grosso modo, hola, buenas a todas, bienvenidas. La voy a soltar así como una máxima: dejar de consumir porno. Creo que nos educa, y nos educa de una manera nefasta. Ya a partir de ahí ya hay reflexión, ¿no? Pero creo que el porno, sobre todo la industria pornográfica que hemos heredado,
es lo que nos hace a las mujeres y a los hombres practicar sexo. Creo que dejar de consumir porno es como la premisa primera. Una premisa contundente, diría yo. Para mí, la educación sexual y el feminismo, yo creo que ayudan a tener un sexo más libre. Ese es el cambio que estamos... Laila, no sé si quieres aportar. En menos de 3 minutos. Es difícil. Yo sé que es difícil, por eso les dije que unas palabritas, porque seguro que luego nos extendemos más en este tema, pero es como para abrir un poquito. Es educación sexual, eventos como este, más libros, más visibilidad en la tele, en las radios, en todos los ámbitos públicos y que no sea algo minoritario. Estupendo, no sé si alguien del público todavía no tenemos, estamos entrando en calor, no, ya van a ver que cuando el sol nos llegue por aquí, más vamos a entrar en calor. Voy a hacer unas preguntas enfocadas, chicas, también para irlas conociendo ustedes y yo me he basado un poquito también en qué nos puede aportar cada una. Quiero empezar con Lidia, porque Sensaciones Love and Shop, como diríamos antes, lleva 15 años operativa, o sea, 15 años creciendo de evolución. No sé si nos puedes expresar cómo ha evolucionado no solo la venta de juguetes eróticos, sino también esta apertura ante la sexualidad. Sí, la evolución ha sido muy positiva para las mujeres y para la sexualidad más sana en general. Cuando yo abrí, que hacía casi 16 años, lo que existía eran sex shop orientados desde un punto de vista masculino, con pornografía, con cabinas, y prácticamente los productos eran penes. La calidad de los juguetes era muy inferior a la que existe ahora mismo y no existía la mirada femenina, ¿vale? Cuando yo comencé, hice una diferencia. O sea, yo te comentaba antes que tuve que poner en mi primer escaparate "no hay cabina", para poder distinguir y que la gente viera que aquello no era sex shop, que aquello era una tienda donde eran bienvenidas hombres y mujeres, pero con una perspectiva más femenina y más inclusiva también con la diversidad sexual, ¿vale? Desde entonces hasta ahora, la industria ha evolucionado en ese sentido, por 2 motivos principales. Uno ha sido el auge del feminismo y los movimientos en todo el mundo, en el que evidentemente la libertad sexual de las mujeres ha estado muy presente, y el otro es que evidentemente la industria es industria y se han dado cuenta de que la única manera que tenían de crecer era teniendo en cuenta el punto de vista femenino, que eran sus principales clientas. Entonces, ha evolucionado en ese sentido, o sea, con cajas en las que ya no aparecen mujeres desnudas o imágenes pornográficas, sino aparece un producto. Era una batalla que yo tenía con muchísimas marcas cuando empecé. Eso ahora es la generalidad, productos de mucha mejor calidad y que tienen investigación detrás de qué nos gusta y qué no nos gusta. No solo las mujeres, también con los hombres. O sea, no es que hay un producto que imita, no, son ya otro tipo de productos completamente diferentes, muy variados, más enfocados pues al placer, pero que no intentan sustituir a nadie ni imitar nada. Es decir, ha cambiado muchísimo y ha cambiado a favor y ha ido en este sentido. Y bueno, ya más adelante hablaremos de la revolución de Satisfyer para no pasarme los 3 minutos. Esto es un temita, esto es un temita. Esto es una perlita como para que se queden los que están pasando por ahí. Les recuerdo que en cualquier momento pueden levantar la mano, les alcanzaremos un micro. Háganlo sin vergüenza, porque este tema también es un poquito para divertirnos, ¿no? Entonces, un poco para quitarle el hierro al asunto. Bueno, mi siguiente pregunta enfocada va para Mel, porque evidentemente esto sigue siendo un tabú, lo seguimos hablando con pudor. A nivel artístico, que es un poco también la rama que te toca, ¿cómo se viven los artistas, pues yo que sé, a la hora de hacer canciones, obras de arte? ¿Qué tipo de tabú? ¿Está todavía muy retraído el tema? Hombre, la industria musical gira en torno siempre y constantemente alrededor del amor y del sexo. Y además, hacia la cosificación. Está bien el tema de sexualidad cuando es un hombre quien cosifica o sexualiza a una tercera persona, que normalmente suelen ser mujeres. Cuando es la mujer quien habla de sexo, la lupa se pone desde otra manera. O sea, la perspectiva es distinta. Y de hecho me llama la atención porque en algún momento a muchas mujeres se nos ha dicho dentro de la industria que nos cosificamos. La cosificación la hace una tercera persona a alguien.
una a sí misma lo que hace es sexualizarse. Otra cosa es el debate desde dónde nos sexualizamos. Me parece interesante abrir el mensaje a nivel interno a nosotras las mujeres, también a los hombres, no, a las personas en general, de desde dónde nos estamos sexualizando, si conociendo los códigos del patriarcado, que a la mínima se tocan pajas gratis con un escote, o también el puritanismo, que es una herramienta patriarcal de taparte porque nos da miedo en que nos llamen guarra, o que nos llamen puta, o que nos llamen cerda, ¿no? Porque eso lo hemos cargado toda la vida. Sin embargo, como artista, me he negado a aceptar que el patriarcado, el machismo, coja mi sexualidad para juzgarnos a las artistas. Yo me sexualizo, o yo utilizo el sexo, o yo utilizo mi sexualidad, mi placer, mi liberación, porque yo decido libremente. Pero para eso se nos pone una lupa específica, ¿no? Es como, te cosificaste. No, papi, me cosificas tú. Tú eres quien me cosificas. Yo como artista decido qué hacer. Otra cosa es desde dónde, cómo está nuestro esquema formado, y que también a muchas mujeres nos han educado a sentirnos válidas si nos sexualizamos. Ahí hay un debate interesante, pero yo soy de las que pienso que si entendiendo los códigos de cómo funciona la sexualización binaria, porque encima esto es así, aquí vemos personas de todos los géneros, pero hay mucho binarismo dentro de la sexualidad. A las artistas mujeres, además, se nos pone una lupa súper específica, pero no porque nos sexualicemos, es porque el patriarcado ha cogido nuestro terreno de nuestra sexualidad. Y ahí eso es lo que pasa dentro del arte, o como yo lo vivo. Pues sí, unas conclusiones muy interesantes. Y vamos a indagar seguro más sobre el tema. Quiero preguntarle a Lidia, a Laila, mi pregunta para ti es, ¿cuál es el origen del placer? Es decir, ¿hasta qué punto forma parte el cerebro, las hormonas en todo este proceso de generar placer? Afortunadamente el placer se encuentra escondido en nuestro cerebro, con lo cual el órgano más potente sexual es justamente nuestro cerebro, y si no, pues estaríamos gozándolo cada vez que vamos a la ginecóloga, y me parece que no es así. Es decir, no es tan genital como nos han vendido, porque si no estaríamos encantadas de ir a la visita de la comadrona y todo esto, y los partos. Bueno, hay orgasmos, en algún que otro parto ha habido orgasmos, pero generalmente no es tan físico, no es tan simple como eso, sino que está en nuestro cerebro, ¿no? Y de hecho, las situaciones, las palabras, el morbo, eso va a ser lo que nos excite, ¿no? O sea, el placer directamente nos viene desde el cerebro. Claro. Pongan la atención al proceso, señoras y señores, el proceso antes que llegar a la parte genital. Voy a hacer una pregunta, pero esto es para que levanten la mano abiertamente. ¿Quién recuerda hablar de sexualidad en casa, en su infancia, que sus padres le cogieran, le sentaron, pero que hicieran hincapié, no que lo dijeran sobre la marcha y tú huyeras por el pasillo para allá? No, mamá, no me digas más. No, quiero que levante la mano para hacer un poco un testeo superficial de quién recuerda en casa hablar sobre este tema, sobre sexualidad. Que levante la manita. ¿Lo recordamos? Esto son una por ahí, esto son unas cifras increíbles, y hasta este punto quería yo... Magnífica, fantástica. Es un gran sondeo, 0,01% de los que nos están escuchando esta charla, y eso es como para ponerse a pensar. Yo no sé si alguno de ustedes, hombre, cada vez más se ve que los padres se implican un poco más, hermanos mayores, pero es que aquí tenemos representación de todas las edades, es que esto es verdaderamente inquietante. Laila, no sé si querías decir. Yo tengo dos marcas, una es Sex Academy y la otra es La Otra Educación, ¿vale? Con un montón de eufemismos, porque es con la que voy a los colegios, a los institutos, a los políticos, porque se encuentran más cómodos con el concepto de es la otra educación, y además le hemos puesto el guioncito sexoafectiva, ¿vale? Porque también eso hace que entre mejor, porque no estamos hablando de sexo, estamos hablando de sexoafectividad, ¿vale? De repente eso pues está como más aceptado en el momento en que mezclas el sexo con el afecto. Bueno, ¿vale? Yo sigo hablando de sexo porque somos seres sexuados, como tú decías antes, desde que nacemos hasta que morimos, y lo que hacemos es construir nuestra biografía sexual a lo largo de nuestra vida. Pero sí, o sea, es que está presente en todos lados. Entonces, esta otra manera de vivir la sexualidad no está limitada solo a los adultos, sino también a los jóvenes, ¿no? Claro.
Y yo no sé si ustedes, Lidia, en tu infancia, nada. No, terrible. Ni terrible. tocarlo. Todo lo contrario. De todas maneras, yo, la verdad que este tema me parece muy interesante porque yo tengo una hija de 12 años y que no está en un colegio religioso, está en un colegio laico y no le dan educación sexual. Y yo estoy protestando porque quiero que le den educación sexual a mi hija. Y me responde la tutora en una reunión me dice, sí, bueno, creo que viene una enfermera y habla de... Digo, ¿una enfermera? ¿En serio? O sea, ¿qué le va a hablar? ¿De anticonceptivos? Y o sea, del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. Es lo único que se hace a día de hoy. Aquí en Canarias había un programa muy interesante que era Arimaguada. El gobierno de Canarias lo dejó de financiar hace muchos años y yo no sé, pero no se da educación sexual. Hay un estudio del Cabildo muy reciente, creo que si no me equivoco se hizo el año pasado, si no el antepasado, sobre el acceso a la pornografía, que me pareció muy interesante, Mel, lo que has dicho, el acceso a la pornografía en los niños y niñas. Y el estudio confirma que los niños acceden a los 8 años y las niñas a los 12. Esa es la media. No estamos dando educación sexual, les estamos dejando que accedan a la pornografía porque les damos móviles con acceso a Internet o dispositivos con acceso a Internet y además, cuando sí alguna vez reciben educación sexual a los 12 o a los 13 años, que tampoco se está dando bien, ya estamos llegando tarde. Es decir, que esto es un problema grave, muy grave, para la libertad sexual de las mujeres y para el desarrollo sexoafectivo de las nuevas generaciones. Y creo que sí que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Por ahí también nos pedían el turno de palabra. Hola, buenos días. Nada, yo me siento identificada. Tengo un niño de 12 años, tampoco trabajan este tema en el instituto. Entonces yo como madre me siento, le digo, mira, soy tu madre, tengo conciencia de las dudas que te pueden surgir, cualquier cosa, por favor, antes de hablar con amigos o eso. Intento abrirme, pero sí es verdad que incluso para ellos es como, no, es mi madre, claro. No me puedes hablar sobre estos temas porque, oh Dios mío, mamá. Y intento ser lo más abierta posible y también pues, quería comentar, porque soy maestra de infantil, de hecho empezamos con el colegio, con el cuerpo, y sí es verdad que incluso al transmitirlo en infantil me veo limitada, pero muchas veces por las familias, porque es como... ¿Qué le estás diciendo a mi hijo? ¿Qué cosas vas a trabajar? Y entonces uno intenta ser abierta y explicarles, incluso somos todos iguales, miren lo básico, todos tenemos 2 manos, 2 ojitos, una boca, lo que nos diferencia es lo mínimo, pero siempre con mucha cautela porque te pueden saltar encima los padres y decir, oh Dios mío, y te ves en un problema de madre mía. Yo, si me permites, yo tengo un equipo y somos 25 sexólogas, ¿vale? Y nos dedicamos a esto. Y la mayoría de las veces son madres de las AFAS que nos llaman para que vayamos a dar una charla. Y generalmente están a petar. O sea, primero, los niños y niñas están deseando que vayamos y van arañando la puerta para que no nos vayamos porque tienen un montón de preguntas. Y generalmente los padres, madres, familiares están súper a favor porque les estamos quitando un peso de encima, porque básicamente saben que es un tema que en algún momento va a tener que necesitar esa personita pequeña, pero no quieren ser ellos los responsables de explicárselo. Entonces, están encantados generalmente de que vaya una sexóloga y les explique el tema. Más allá, como tú decías, Lidia, del anticonceptivo y de la prevención de embarazos no deseados o prematuros, ¿no? Pero, vamos, segurísimo que quieren la información. Es que ese fue mi aprendizaje del sexo de pequeña. No sé si a ustedes les pasa, los que son coetáneos conmigo, que era cómo poner un condón. O sea, yo solo aprendí en el instituto, pero tipo primero de la ESO. Y era sobre todo para no tener enfermedades o embarazos. Pero, o sea, nos enseñaban literalmente a cómo poner un condón. No condón femenino, yo no supe del condón femenino hasta más adelante. Bueno, ya las anticonceptivas es otro tema, pero hablo con respecto al sexo directo, era cómo poner un condón, en donde se estimulaba el glande, o sea, todo era un poco en torno al pene. Y por supuesto, ni siquiera el placer femenino era como impensable. Yo creo que tuve un orgasmo por primera vez sin querer, y entonces entiendes lo que es teniéndolo, dices, hostia,
esto es algo raro. Claro, es que realmente lo preocupante también es la manera de enfocar en los centros educativos. El otro día, sin ir más lejos, hacíamos unas pequeñas entrevistas en la calle en las que le preguntábamos esto mismo a la gente que iba caminando. Oye, ¿qué hiciste, qué te dijeron en el instituto, en esas charlas? Y una chica nos dijo, muy como tú lo has dicho, pues mira, a los chicos les daban condones y a las chicas les daban máquinas Gillette. O sea, esto es lo verdaderamente preocupante, quizás la manera de enfocarlo y la manera de ver también, vale, sí, que se ve la reproducción, pero nos hace falta un poco también, entiendo yo, incidir en el placer. O sea, hasta el 2005 no fue cuando una persona cartografió de manera exhaustiva. Helen O'Connell cartografió un clítoris de manera 2005. Cuando vamos a los institutos, tenemos una pizarra generalmente y hacemos una lluvia de ideas de los jóvenes, que estaría muy bien hacerla hoy, de por qué tienen sexo. Y también es una pregunta que lanzo a los que estáis aquí hoy y las que estáis, que por qué tienes sexo, ¿no? Y la primera respuesta o la primera cosa que dices, bueno, pues obvio ¿por qué? Por placer. Pues la respuesta que consigo de los adolescentes o preadolescentes muchas veces es ¿por miedo? Que a mí se me ponen los pelos de punta cuando me dicen esto, y es una respuesta que no suele fallar. Por miedo, porque no encajas en el grupo, la presión de grupo, la presión de la pareja, porque llegada a cierta edad tienes que hacer un check, como que esto ya eres también, ya no eres virgen, ya has hecho esto, ya has hecho lo otro, que lo de la virginidad es otro tema también amplio para discutir, el tema es un constructo social más que la rotura de el himen, que tampoco es eso. Pero bueno, no voy a meterme. Pero el pertenecer al grupo, el miedo, el porque toca, porque ya empecé, porque nos hemos besado y ya por eso me veo como obligada a seguir, a continuar. Es decir, hay un montón de motivos por los cuales los jóvenes están teniendo sexo, y también los adultos, que quizás nos tendremos que replantear, ¿no? Vale, entonces, vamos a buscar soluciones y no problemas. ¿De qué manera se puede enfocar para que en casa y en los centros educativos se pueda hablar de este tema no siendo un tabú y se pueda sobre todo enfocar de la manera correcta, no desde la reproducción, sino desde todo lo demás? Sí, una pequeña... En vez de hacer una gran charla, son muchas pequeñas charlas. Es decir, la primera puede ser, obvio, sí, ¿por qué no?, de la regla, vale, está muy bien. O como decía la compañera, del condón femenino, condón masculino, barreras de protección, etcétera, etcétera. Súper. Pero es que otra puede ser simplemente el consentimiento. Digo simplemente muy entre comillas porque es un temazo. Es tu cuerpo, quién tiene derecho a tocarlo. Si no lo tocamos estas 3 personas que a lo mejor tenemos derecho a tocarlo, o derecho que tendría lógica que lo tocáramos, fuera de eso, háblame. O los cambios que vas a sufrir en el cuerpo, ¿no? Que a lo mejor un pecho te va a crecer antes que el otro pecho. ¿Esto se lo habéis dicho a vuestras hijas? ¿Os lo dijeron a vosotras? Pues igual no, igual nadie os lo dijo. Igual que pegan un estirón y, como decías tú antes, ¿no? Dices, bueno, pero es que soy la madre y no quiere escucharme. Pero igual que te tiene que escuchar porque le vas a decir que se tiene que cepillar los dientes, que se tiene que lavar las manos antes de comer, que tiene que comer fruta y verdura, pues esto también es una tarea que nos toca como padres o madres de esos pequeños. O sea, es que es lo que toca. No es que tiene que ser todo muy guay, muy chachi, muy no sé qué. Y la otra es coger como música, por ejemplo, o cosas que ves en la tele o lo que sea, agarrar esa información y de ahí hilar una conversación que puede ser como más minimalista, como más sobre la marcha, que no hace falta tampoco sentarnos con un PowerPoint y, bueno, hoy te voy a explicar, ¿no? Que yo lo hago y mis hijos están hartos de mí, ¿eh? También lo digo. Pero también me parece interesante que cada una y cada uno de ustedes miren su propia sexualidad, porque cómo le hablas de sexualidad a un niño, ¿no? O a tu hijo, si tú a lo mejor ustedes tenemos ese tabú con uno misma, ¿no? Es como, creo que conocerse a una misma también me parece interesante, conocerse a uno mismo también me parece interesante para poder hablar con seguridad, porque a veces, yo me acuerdo que mi mamá me intentó hablar de sexo sin ella haber tenido una apertura sexual con ella misma y utilizaba un lenguaje no verbal, una inseguridad, era como lo que tienes que hacer. Y al final no conectaba conmigo por eso. Entonces creo que me parece interesante eso, que profesores, padres, madres, yo no soy mamá ni quiero serlo, pero sí educo, tengo sobrinos, tengo vecinos, tengo gente a la que cuido, la que soy responsable.
y me siento segura con mi sexualidad, sobre todo con mi aprendizaje sobre él. Entonces hablo con seguridad. Creo que eso me parece que es una conexión interesante para que sientan seguridad, incluso los mismos padres. Es decir, papi, vamos a hablar de esto, ¿sabes? Vamos a charlar. Que sí, vamos, ¿sabes? En plan, buen rollo. Y creo que eso está muy guay. Yo creo que a las nuevas generaciones y nuestro papel como educadoras y educadores, para mí debe residir en dos aspectos fundamentales. Uno es ligar el placer, o sea, lo bueno que es el placer, o sea, que el sexo es bueno, lo positivo que es el sexo, para todo, para desarrollar tu libertad, para la salud física y para la salud psicológica, y ligarlo al consentimiento. Yo creo que, porque estamos teniendo un problema con el consentimiento, y que se ha tenido siempre, pero bueno, que ahora quizás se visibiliza más. Y creo que esos dos factores pueden ser muy interesantes para formarla. Es complicado en una sociedad que todavía tiene trazas de lo que hemos vivido aquí con la religión, que nos viene todavía del franquismo, y aunque llevamos muchísimas décadas ya sin franquismo, pues todavía en España hablar de sexo, aunque se han roto muchísimas barreras, todavía hay muchas barreras por romper, y todavía estamos muy por detrás de otros países de la Unión Europea. Muy por detrás. Entonces, creo que bueno, que es un camino arduo, pero que hay que trabajarlo desde la familia, desde las instituciones y desde los centros educativos. Hay que protestar y hay que estar ahí y decir, no, yo quiero que ustedes lleven a una sexóloga, un sexólogo que hable, que dé charlas de educación sexual, que es maravilloso, ¿no? Y yo creo que eso, por ahí es el camino, no hay otro. Nos pedían la palabra por allí. Hola. ¿No se oye? Sí, sí se oye. Vale. Buenos días, muchas gracias. Voy a ser breve. Yo tengo un equipo que nos dedicamos a la educación sexual con una compañera sexóloga, psicóloga y eso. Y nada, a colación lo que estaba diciendo la compañera, yo creo que aparte de todo lo que han dicho, me parece perfecto, también hay que darle un enfoque de derecho. O sea, es un derecho del niño y de la niña recibir educación sexual. Cuando tú hablas con las familias y le dices que la educación sexual no es hablar solo de sexo, sino también hay que hablar de la identidad sexual, de la orientación sexual, del consentimiento, de la prevención de agresiones sexuales, todo ese tipo de cosas es educación sexual. Ahí ya rompes una barrera que es que te crees que vas a hablar con los niños de prácticas sexuales y no es así. Vale, entonces quería añadirlo también. Estupendo. Gracias. Sí, no, yo lo primero que hago es definir qué es educación sexual, pues justamente para esto, ¿no? Porque la visión del adulto está como muy limitada generalmente a la educación sexual igual a pene, vagina, además, ¿no? Entonces, educación sexual es todo lo que ya mencionábamos antes. Me alegra mucho también las respuestas que han dado, porque yo creo que es el camino, también este tipo de charlas lo que fomentan un poco, desmitificar y que todos rompamos ese paso generacional que, como bien decías, Lidia, que llevamos años arrastrando esta lacra. O sea, cómo los padres le van a explicar a los hijos si a su vez también se sienten, y como decías tú, Mel, cohibidos en este aspecto. Así que yo creo que vamos por el camino. Quisiera ahora meterme por la rama, por un bloque que yo he titulado Complejos y Sexualidad, porque también es muy importante dirigirse por aquí. Y como estamos en el placer femenino, pues yo quisiera que sobre todo habláramos de la perspectiva de la mujer, es decir, qué nos acompleja y por qué a la hora de mantener relaciones, o sea, por qué nos preocupamos tanto y cómo podemos evitarlo también para llegar a un acuerdo de por qué me preocupo de estoy depilada, de si hoy tengo la ropa interior que tenía que tener, de todo ese tipo de cosas a nivel físico, se me ven las estrías, o sea, ¿cómo podemos cambiar esto y por qué? Yo creo que la presión que tenemos las mujeres es social. Hay violencia estética, violencia sexual hacia nosotras. De hecho, la edad en las mujeres es algo que se castiga, en los hombres no. Cuanto más edad tiene un hombre, más sex symbol, ¿no? De hecho, eso lo vemos en las películas y es complicado. Hay una cosa que quiero añadir con respecto a los complejos. Intentamos constantemente parecer jóvenes, estar pulcras, estar por una cuestión de presión social, violencia estética. Hay una violencia estética hacia las mujeres que se traslada al sexo también, hasta el punto de, y aquí añado un tema que me parece interesante con respecto al consentimiento, porque se considera
un complejo el consentimiento. Cuando una mujer consciente normalmente está dando permiso a ser tocada, a ser el objeto de placer de un tercero. Yo voy a añadir dentro de esa, de estar a merced, de darle placer al otro, de ser funcionales. O sea, la sexualidad en las mujeres es ser funcional hacia el hombre normalmente. El que él esté descargado, el que él esté a gusto, y es un complejo no estar húmeda. ¿Por qué? Porque en el consentimiento no hay deseo. Y eso sí que quiero añadirlo, porque si el consentimiento es ok, sí, pero si no hay deseo, si no sentimos el deseo se convierte en un complejo absoluto. Es una violencia constante hacia una misma. Y es que me parece el complejo más complicado. El no estoy a la altura. Y es horrible. Bueno, yo segundo todo lo que dice Mel. Me parece que sí, que las mujeres estamos sometidas a violencia estética. Yo voy a contar un poquito, bueno, mi experiencia durante 16 años en Sensaciones Love Shop y lo que oigo de mis clientas, ¿no? Lo que se oye, ¿no? En lo que más se refleja quizás los complejos, por ejemplo, en la lencería. Todas las chicas, y bueno, esto tiene que ver con la gordofobia, la violencia estética evidentemente la padecemos todas las mujeres, la gordofobia la padecemos las que no somos normativas, tenemos más peso. Yo la he padecido toda mi vida, yo he sido mucho más gorda, más delgada, pero la he padecido toda mi vida y la sigo padeciendo. Entonces, las mujeres gordas, o que tienen un poquito de... Bueno, que no son normativas, vamos a decirlas, porque tampoco me gusta mucho, aunque el término médico es gorda, podemos llamarlo de otra manera. Entonces, no, yo esta lencería, ay no, yo no me pongo la lencería porque qué va, no, a mí me queda mal, no, eso para mí no es. Cuando baje de peso, o sea, ese tipo de concepto que tenemos en la cabeza de que si somos gordas o si nuestro cuerpo no es normativo o si los pechos no los tenemos ahí arriba o si no podemos ser sexy, no podemos ser deseadas y tener placer, o sea, eso yo creo que es vital e importantísimo que nos lo quitemos de la cabeza y tenemos que luchar contra eso. Y eso también tiene que ver con el placer que después tienes durante las relaciones. Si estás presionada porque lo que estás pensando, me está viendo la barriga, la estría, ay, no me pongo así porque claro, aquí estoy fea, no estás disfrutando. Entonces, los hombres en general no piensan en eso, es decir, eso lo tenemos las mujeres, entonces no estamos relajadas mientras tienes la relación sexual. Entonces, yo creo que esto es un punto que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con el constructo social y que tiene que ver contra la presión que tenemos las mujeres para siempre estar bellas. Y eso nos perjudica muchísimo en todos los ámbitos y en el ámbito sexual, por supuesto. No solo a la hora de cómo nos relacionamos nosotras, sino a la hora de qué placer estamos teniendo. O sea, estamos limitando nuestro placer por todo este tipo de ideas, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una pregunta que es un poco como ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Yo quiero ver qué influye antes en que la sexualidad o la autoestima y la autoestima en la sexualidad. ¿Qué es primero? Sé que es correlativo, evidentemente, y todo va a influir, pero... Yo creo que nos faltan más ejemplos de mujeres no normativas con power. O sea, necesitamos ver ahí fuera mujeres poderosas que les dé absolutamente igual cuántas curvas o cuántos pelos, que por cierto yo no me depilo, ya que estamos con el tema. y me puedo sentir igual de atractiva o menos, o da lo mismo que alguien que sí que se depila, ¿no? Pero sí, faltan faltan referencias, exactamente, gracias Lidia, de mujeres que se atrevan pues a no aparecer maquilladas, a no depilarse, igualmente sentirse bellas y poderosas, ¿no? Que yo creo que las hay, lo que pasa es que no les dan espacio, entonces no las vemos. Pero mujeres con power, que no se depilan, grandes, con pene entre las piernas, o sea, montones, lo que no se les da espacio. No se les visibiliza. No se les da espacio. Y cuando se les da, tiene detrás una campaña de pasta. O sea, no es verdadera, no es genuina, sino es como, ahora está de moda sobacos peludos, axilas, perdón, para las que se dedican a la estética, axilas peludas,
vamos a hacer una campaña de Nike, que a Nike se la trae al pairo, porque simplemente vende. O sea, no les importa a la gente que... Pero bueno, yo soy de las que prefiero que existan esas campañas, aunque sean fecas, porque es que tristemente educan. Entonces, feca es fake, que sea falsa. Pero yo creo, la creo no, las hay. Yo estoy rodeada de gente empoderadísima que no es normativa. Yo odio lo de no normativo, tío, porque normativo es todo. O sea, pero es verdad que hay que usarlo, pero no me gusta nada el concepto. Pero vamos, gente de todo tipo, mujeres poderosísimas y haciendo campañas increíbles. Te puedo nombrar a, no sé, a 10, así relajada. Influencer además, pero no tienen espacio. Vamos a un rollo de moda y hay una chica que lleva una 40 y le llaman talla grande. O sea, ¿estamos jodidos en la cabeza o qué? ¿Qué cojones estamos creando? Ay, espérate para eso, el micro, para que se te oiga. Hola. Hola. Nada, que yo creo que este espacio a personas no normativas, aunque el término no sea el mejor, se los damos nosotros también con lo que consumimos, ¿no? Y yo, por ejemplo, desde hace unos años para aquí, he trabajado mucho en deconstruirme y entonces sigo muchísimas cuentas de gente gorda, que ese término no tiene por qué ser despectivo, sí, ¿no? Creo que Simplemente tenemos un que adjetivo, empezar a banalizarlo y ya está. Y encontrando estos referentes en redes sociales, apoyándolos, visibilizándolos, hablando a tus amigos de mira este pedazo de mujer. Yo con todo esto, la deconstrucción que he hecho es ahora cuando veo una mujer más empoderada, fuera de esas normas, incluso más me atrae. Esa mujer que no se depila, esa mujer que se muestra al mundo, da igual como sea, para mí es más que un referente, es, no en plan, ole ella, ¿sabes? Para mí esa mujer es maravillosa. Que todas lo somos, bajo los constructos sociales que a veces nos imponemos, todas lo somos. Pero cuando te sales un poco de ahí, dices, Dios, qué maravilla, ¿sabes? Me pone cachonda, claro. Chicas, ya que estamos entrando por esta veda, yo creo que es importante hablar de los cuerpos más allá del sexo para incidir en el placer. Es decir, esto es algo que a las mujeres durante años se nos ha arrebatado y yo he sacado una frase de conclusión que para mí es importante. Esto es de la miniserie documental, por si se la quieren ver, Los principios del placer, y dice una frase que para mí refleja este hecho de que durante años hemos vivido muy cohibidas, y es: saber dónde está el clítoris es conocimiento, conocer dónde está tu clítoris es poder. Y yo creo que no hay frase que refleje más de que de alguna manera nos lo han quitado, porque es que es un gran poder conocer la anatomía femenina, es que ni siquiera, no es que los hombres no la conozcan, es que las propias mujeres no la conocemos. Colega, que hicieron una cartografía, perdón. Yo no lo sabía, me quedé muerta. Claro, es que estamos hablando... No, que a veces en los talleres hacemos talleres de masturbación, de eyaculación femenina, squirt, ¿no? Y tenemos que empezar siempre los talleres por la anatomía, que es como muy chocante, no voy a decir triste, pero es chocante que tengamos que empezar por lo básico, pues es ¿cuántos agujeros tienes entre las piernas? Hola, buenos días, ¿no? Nada más básico, sí. Y a partir de ahí ya, bueno, explicamos, bueno, autoestima sexual sería uno de los componentes también básicos para empezar desde ahí, y luego ya las técnicas para lo que uno le interese, ya sea tantra, ya sea BDSM o lo que le apetezca, ¿no? Pero claramente el tema de la anatomía, que lo queremos obviar porque dices, bueno, es como, bueno, no vamos a que venga una enfermera a enseñar anatomía, ya, pero que la enseñe desde el punto de vista del placer. O sea, la anatomía del placer tendríamos que llamarle, ¿no? Que tampoco nos lo enseñan. Y luego, anécdotas que a una le pasa, que es como, ostras, estás teniendo más de un orgasmo, y te los quedas mirando diciendo, yo y todas, querido, o sea, pero dales un poquito más de flow ahí. De vidilla. De vidilla. Y entonces reivindicar eso, ¿no? Que todas tenemos el superpoder del multiorgasmo. Más adelante hablaremos también del orgasmo y de la brecha orgásmica, que le he hecho un bloque para ello. Pues exactamente, esto es súper importante hablar, sobre todo de los cuerpos, y yo no sé si alguna de ustedes recuerda en un libro de biología ver un clítoris. Es decir, yo quisiera hacer un testeo a la gente que está aquí, otra vez nuevamente levantar la mano. Sabemos todas y todos
El clítoris, ¿dónde está? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tamaño? ¿Sabemos ubicarlo? Que levanten la mano, por favor. Vamos a hacer otro testeo. Ahí bien alta. Este es un poquito más alto. Ahora sí me gusta un poquito más representativo. Pero que en un libro de biología no lo vemos. O sea, cada uno tiene sus métodos de aprendizaje. Y el otro día haciendo las preguntitas por aquí por la calle, un poco para darle promoción a esta charla, la gente nos decía que, o sea, un desconocimiento increíble. Yo no sé, Mel, ¿tú cómo lo ves? Que te vi ahí como intentando intervenir. Formas, tamaños, cosas. Esto cada uno, todo el mundo me dijo autodidacta. Y yo dije, ¿pero autodidacta de dónde? Porque aquí también entra en juego lo del porno que dijimos antes. O sea, si tus padres no te han hablado, si desde la escuela no te han hablado, desde la educación, o sea, ¿dónde lo aprendiste realmente? ¿Y de qué manera te lo han dicho? Que lo del porno me parece súper peligroso porque cuando uno entra a una peli de miedo, siente un poco de miedo, pero sale y sigue su realidad. No piensa que hay un zombie ahí. Pero es que el porno no se queda en un placer sexual, que además encima lo que hacen es, primero que el porno es ficción, y lo que hacen es representar violaciones, prácticamente. Ahora está entrando el porno feminista, que bueno, no lo he consumido, ya les contaré, pero tío, normalmente son violaciones, y yo me descubrí el clítoris sola en realidad. Aparte soy bisexual, entonces he tenido relaciones sexuales con mujeres, y soy muy curiosa y observo, pero vamos, me lo descubrí accidentalmente, es así. Yo no quiero decir que ya sé que esto va a sonar feo aquí, pero el porno en realidad no es el diablo. O sea, y la gran mayoría de personas que estamos aquí somos consumidoras de porno. Y yo creo que hay que quitarle, ¿sabes? Si queremos ser súper hipsters y súper modernos y no, el porno es el demonio y el porno malo bueno, entonces estamos diciendo que parte de lo que hacemos casi todos los que estamos aquí es malo. Y como tú bien decías, ahora hay el porno feminista, que bueno, para mí es un poco marketing, para mí en realidad es una etiqueta que la han puesto ahí porque vende, y está muy bien que la gente venda, igual que el Starbucks que hay ahí arriba vende su café y te lo vende por el triple, muy bien, lo ha conseguido, lo compramos y ya está, es una marca. Pero lo que sí está es el porno ético. Entonces, el porno ético, básicamente, por si hay alguien que no está al tanto de estas tendencias, es que los actores, las actrices y el resto de personas que están participando en la producción de esa película pornográfica reciben un salario digno, sus descansos acorde a convenio, etcétera, etcétera. Es decir, es una industria más, junto con otras 3 grandes en el mundo, que son las que más dinero mueven. Entonces, no es que el porno sea el diablo, no es eso. De hecho, porque hacemos también terapia individual y terapia de pareja en Sex Academy, y puede ser una herramienta perfecta si en un momento dado necesitas algún tipo de estimulación, y a partir de ahí pues ya con tu pareja o tú sola haces lo que tengas que hacer. Es decir, en sí el porno no es malo, sino es el uso como si eso fuera educativo. A mí sí me parece el diablo, porque un niño de 8 años y 12 años no sabe lo que es ético. Claro, entonces, el problema es que su constructo sexual, que está entre los 1 y 12 años, y su constructo sexual se lo está generando una violación que no sabe que es ficción. Entonces yo he tenido relaciones sexuales desde los 15 años donde las posturas no eran ninguna satisfactoria y estaban aprendidas del porno. Y eso te construye constantemente. Es con los 30, los 25, o da igual, cada uno su casuística personal, que empieza a decir, esto no me gusta, esto sí, esto no, pero muy pocas personas se plantean si el sexo que están haciendo les gusta o no. Es como lo que les ha enseñado. A mí me parece que es horroroso, pero por cómo se accede a él, por la libertad que tiene. Claro que ya soy adulta y claro que parece una herramienta, porque yo libremente entiendo cómo funciona y digo, lo voy a utilizar para excitarme, pero la industria de la pornografía, aparte que me parece, bueno, ya una movida hacia las mujeres. Además, sí, que luego está el porno ético que dice ella, pero un niño de 8 años no tiene ni idea. Claro, a mí el porno me parece, sí que me parece el enemigo para determinadas edades, para las personas adultas me parece el enemigo el tipo de porno, es decir, que nosotros validemos cualquier tipo de porno y cualquier tipo de película donde lo que se evidencia es violencia contra las mujeres, no es bueno para nadie, ni para niños ni para adultos. Yo no demonizo todo el porno, hay algún porno, por ejemplo, cuando yo abrí Sensaciones al principio, yo vendía, bueno, todavía se vendían las películas, yo vendía las películas de Erika Luz, que no sé si alguien las conoce,
ella trabaja en Barcelona, puede ser un poco de marketing, pero son muy diferentes. A mí me parece muy diferente. Es una película erótica, hay sexo y es respetuoso con las mujeres y muestra otros perfiles y otras cosas muy diferentes. Mujeres empoderadas sexualmente, etcétera, etcétera, parejas normales practicando sexo. Es decir, que ese puede ser positivo, pero es cierto que la mayor parte de la industria del porno es violencia contra las mujeres y por eso... Ninguna yo he visto una tía correrse, niña. Yo lo que sí, creo... yo las dedico sí. Ah, bueno, pero claro, En la- ese es el claro. tipo, me refiero de piba. Ah, sí, no. No, en el porno está claro que hay colores, pero creo que sí que se ha llegado en el trasfondo de todo esto a un punto común, que es vamos a educar si se ve porno porque llega a tus manos, porque el niño es más pequeño, porque va a llegar, porque todos estamos viendo internet y eso llega. Entonces yo creo que el punto es, tienes que saber lo que estás viendo. O sea, y la manera y la perspectiva desde la que lo ves. Pero es que un Porque niño de Es muy 8 años peligroso, sin peligroso que un niño, cuando está aprendiendo a Exactamente. tener sexualidad, que su primer orgasmo lo tenga, o su primero y su segundo y su tercero, viendo cómo violan a lo una tenga tía. viendo violencia, porque ese niño aprende en su mente y solo se excita después con eso. Y esos son los hombres que después son violentos, para mí. Educar O también, no obligatoriamente, no, pero no saben de placer femenino, nada. educar también en la manera de verlo. Laila, no sé si querías decir algo, porque te vi y dije, bueno, a lo mejor quiere aportar. Es que es polarizar, es demonizar, es... una cosa no quita la otra. Es decir, que exista el McDonald's, vamos a hacer un paralelismo, es decir, vale, la pornografía es el McDonald's, ¿vale? Pero es que también existe la verdura, la fruta, yo qué sé, la pasta integral, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no estamos diciendo, sí, dale McDonald's. No, es que un día lo invitarán a un cumpleaños y será en un McDonald's. La cuestión es lo que tú le hayas enseñado o una profesional le haya enseñado que, oye, tienes que comer bien, esto es tu placer, esto es no sé qué. Pero eso no significa que lo puedas hacer como un muro de hormigón armado, de pino canario, entre la vida de esa personita y el porno. Es decir, el porno existe, no va a desaparecer. Entonces, más vale que eduquemos y demos herramientas y expliquemos a intentar extinguir la pornografía, porque como bien dice el estudio este de las Islas Baleares, que creo es desde el año 2019, la imagen a la cual van a acceder quizás sea incluso casual, porque la manera en que lo estabas diciendo parecía como que a los 8 buscan pornografía. No es que busquen la pornografía, es que les llega, porque hacen una búsqueda, como lo que comentaba antes, que a lo mejor un pecho le ha crecido antes y busca tetas y ya está. Con que ponga teta en Google ya sabe lo que quiere. No hace falta, pone juego online y hace una pantalla emergente. Clon, Exactamente. ¿quieres comerme el Wednesday Flakes? De todas formas, yo no demonizo el porno ni pienso que haya que no exista y que se tenga que ir abajo, pero la industria de la pornografía, hay porno ético, es un 10% del porno. Y creo que hay que problematizar la pornografía, no demonizarla, problematizarla. Problematizarla significa ponerlo aquí y decir, vamos a mirarla porque la estamos consumiendo, nos está educando, esa mierda nos está educando y no nos estamos dando cuenta cómo nos está construyendo. Y así funciona con eso, pero no demonizarla, problematizarla para cambiarla, para darle una perspectiva ética. Pero la ética dentro del porno es muy poca. Hay un 90% de mujeres que están violentadas dentro de la industria y creo que eso me parece mucho más importante que hablar del porno ético, que vas a entenderlo con 20 años, no con 8. Y seguramente la pornografía nos daría, pero para hacer 3 charlas más. Sí. Además, que creo que en realidad el punto común está ahí y vuelve a ser en bucle otra vez sobre educar, sobre desmitificar, porque claro, cuando tú ocultas algo, al final lo que más ocultas a alguien es lo que más tiende a ver. Y si educamos desde esta manera, pues la gente inconsciente, los niños de 8 años, no sé si pidieron turno de palabra, no lo sé. Ah, pues estupendo. Hola. Hola, ¿qué tal? Que yo creo que sobre este debate no creo que se deba demonizar el porno en el sentido de poner un muro de hormigón porque existe, pero sí que desde la educación sexual explicarle a un niño qué es el porno
y que realmente está mal, pero por lo que lleva detrás. En plan, sí existe el porno ético, pero la semana pasada detuvieron a 20 personas que habían formado una plataforma de porno ético y tenían 20 mujeres explotadas de trata sexual. Exacto, en plan que tú como consumidor no vas a saber nunca qué hay detrás de ese porno, qué hay detrás de realmente lo que es prostitución, detrás de lo que es explotación sexual. Entonces yo creo que deberíamos educarnos, más que a los niños, realmente nosotros como personas que somos las que vamos a educar a esos niños. Entonces, Bueno, pues chicas, si me lo permiten, le voy a dar un giro. Muchas gracias por la aportación, en primer lugar porque tiene mucho valor. Ah, se arrepintió. No pasa nada. Es porque le voy a dar un giro a esto, porque al final estamos aquí. ¿También quieres hablar? Ahora vamos contigo por ahí. Ahora te doy palabra porque le quiero dar un poco un giro a esto porque estamos aquí para hablar de placer femenino. Antes mencionábamos el tema de los orgasmos. Siento ser tan radical con el cambio de tema, pero me encantaría tocar un poquito todo. Y antes hablábamos de esta brecha orgásmica, como yo la llamo, y voy a dar un par de estadísticas que en realidad, en el fondo, todos conocemos, pero es un poco como para dar pie, y es que más del 61% de las mujeres tiene problemas para llegar al orgasmo, frente a un 22,5% de los hombres que tienen problemas para llegar. Entonces, ¿somos conscientes de esta brecha? Yo creo que sí, pero nos preocupa, que es en lo que yo quiero indagar, es decir, porque la estamos dejando ahí. Y evidentemente es un problema que tenemos todos, hombres y mujeres, pero claro, ¿hasta qué punto lo tenemos presente y le ponemos remedio a esta brecha orgásmica? Porque todos lo sabemos. No sé si queremos, antes de saltar. Venga, antes de saltar. Precisamente hablando un poquito sobre el porno y un poquito sobre eso, que yo entiendo que se demonice mucho el tema de la pornografía, pero por ejemplo cuando yo era pequeño el acceso a la información sexual que tuve fue gracias al porno. Por suerte, por ejemplo, yo tenía pareja, entonces nosotros veíamos porno y probábamos, ¿no? Habían cosas que estaban bien, había cosas que hacíamos que nos gustaban. Entonces cuando tú tienes el interés, sobre todo a lo mejor siendo joven, por aprender no solamente lo que te gusta a ti, sino lo que le puede gustar a ella, por ejemplo, yo descubrí que del porno, de las cosas que entre comillas me funcionaban, por ejemplo, el sexo oral. Casi siempre, más o menos, que ibas ahí haciendo sexo oral, ibas cogiéndole el truco y ibas descubriendo que si hacías ciertas cosas, pues a la persona que estaba enfrente le gustaba. Pero al final yo creo que sí que es verdad que puedes consumirlo siempre que seas consciente de... O sea, es más importante el hecho de que tú quieras hacer disfrutar a la persona con la que estás manteniendo relaciones sexuales que el hecho de, por ejemplo, ver porno y decir, vale, pues supuestamente yo he visto aquí que si tú la pones a 4 y le das ahí a toda mecha, pues supuestamente eso gusta. Pues no. Pues a veces si tú mantienes una comunicación con la persona que tienes enfrente, pues logras alcanzar, sean las herramientas que puedas tener a tu alcance o no, el hacer llegar a la otra persona a disfrutar al igual que puedes disfrutar tú. Entonces, precisamente hablando sobre el orgasmo y demás, yo a base de probar ensayo y error, que también depende de no solo la experiencia, sino las posibilidades que tengas de acceso al sexo, puedes llegar a encontrar soluciones y métodos de acercarte a la persona que tienes enfrente para hacer que ambos disfruten con el sexo, precisamente. La comunicación, chicas, método básico para el orgasmo y para la vida. Totalmente. Yo aquí voy a abrir otra vez otro melón, que es que no necesariamente hay que llegar al orgasmo, ¿vale? Porque esto en terapia lo vemos mucho porque bueno, lo que llamamos el estrés dentro del sexo estaría muy asociado a la búsqueda de este orgasmo como fin de mantener una relación sexual, como objetivo, quiero decir, ¿no? De mantengo una relación sexual porque estoy en busca del orgasmo. Y entonces ahí tanto los hombres como las mujeres tenemos un montón de estrés porque si no llegas al orgasmo como que no has sido placentero la relación que has mantenido. Entonces las sexólogas lo que intentamos es quitar un poquito el punto de vista, el objetivo sobre el orgasmo como único objetivo de mantener una relación y es más todo el placer. De hecho, la maldita palabra de preliminares estamos intentando que desaparezca porque no existen los preliminares, ¿vale? Todo es sexo. De hecho, era Freud, si no me equivoco, el que decía que toda relación que no fuera una penetración pene-vagina era secundario, era como, bueno, esto es de jiji jaja, como que no servía, como que no tenía valor porque no era reproductivo, ¿vale? Esto nuestro amigo Freud, o sea, ahí es nada.
Entonces, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Entonces, de repente hay hombres que tienen una disfunción eréctil o que tienen una eyaculación precoz, o mujeres que no que tienen vaginismo, etcétera, etcétera, y todo esto está muchas veces subyacente el estrés de intentar llegar a ese ansiado orgasmo, ¿no? Que luego podríamos hablar de Satisfyer también y el daño que ha hecho en este sentido. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con ella, pero sí matizaría, evidentemente la relación sexual no se puede enfocar solo al orgasmo, hay que enfocarlo hacia el placer, yo creo que eso lo tenemos todo claro. Y se puede tener muchísimo placer en una relación y no tener un orgasmo, o tener un orgasmo y tener poco placer. Pero sí me parece interesante, desde el punto de vista de la libertad sexual de las mujeres, que durante los últimos años se hable del orgasmo femenino. Porque sí me parece importante, porque se ha puesto sobre la mesa el placer femenino a través de hablar del orgasmo femenino. Bueno, ya es un avance. Ahora vamos a dar el siguiente avance, que es centrarnos en el placer y en tener una relación agradable con la persona con la que estemos, ¿no? Entonces, creo que además se ha hablado del clítoris, ya después cuando toque, que hablaremos del Satisfyer, lo comentaré más profusamente. El hablar del clítoris de la mujer ha sido importante para todas las mujeres y ha sido también muy importante para visibilizar a las mujeres lesbianas, ¿vale? Porque sí que llevamos durante muchísimos años que se ha avanzado en el tema LGTBI, digamos en la parte de hombre-hombre, pero todavía la mujer que es lesbiana, ya afortunadamente pocas se esconden, pero yo las he tenido en mi familia escondidas durante muchísimos años. O sea, que no han querido decir que eran lesbianas, que tenían una relación homosexual, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el hablar del clítoris ha sido positivo también para la diversidad sexual y hablar del orgasmo. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicas, y además también me parece interesante desgenitalizar el sexo. Todo se gira en torno a la vulva, al clítoris. Me parece interesante también aprender a sentir placer y me encantó lo de quitar la palabra preliminar, porque todo es sexo con la piel, no nos tocamos la piel, no nos olemos, no es normal generalmente, ¿sabes? Y el orgasmo se ha hecho incluso incluso el femenino, porque yo recuerdo, mira, tengo dos visiones de esto. Una, había mujeres que querían quedarse embarazadas, pero necesitaban correrse porque hay una función que la vagina empieza a tener una motilidad específica, lo cual hace que el semen entre más rápido y muchas mujeres no se quedaban embarazadas porque no tenían un orgasmo. Generaba una presión que te cagas para eso. Muchas ginecólogas ginecólogos decían, tienes que tener un orgasmo por una cuestión fisiológica, no por una cuestión de placer. Eso era horrible. Y luego otra, también me encanta lo de no llegar obligatoriamente al orgasmo, porque hay muchas mujeres que piensan que tienen un problema porque no llegan al orgasmo. Y además que no son pocas, porque las estadísticas, o sea, y tú le preguntas a familias y puede ser que haya algún bloqueo que tenga que ver más con la mente, ¿no? Pero que no obligatoriamente, y me encantó esa visión de hay que llegar al orgasmo. Ni todo el rato tiene que estar el sexo genitalizado. Hay placer en la piel, hay placer en el olor, o sea, en la nariz, en el gusto. Entonces me parece también interesante llevarlo por ahí. Y antes hablando de estadísticas y un poco que decíamos lo de la relación cuerpo-mente, también con todo lo que tiene que ver con la autoestima, que yo me supongo que estas estadísticas no irán muy alejadas de que vaya por ahí, de que al final sea que nosotros le estamos dando vueltas a las cosas y de que el hombre a lo mejor, pues no lo sé, desmiéntame ustedes. No, y el hombre no es un falo erecto todo el rato, ojo al dato, tío. Eso es una presión y una violencia para los tíos horribles. El dar la talla, el que si te da un gatillazo se sienten con la virilidad más o sea, yo siento mucha empatía cuando eso pasa porque he tenido relaciones sexuales. Creo que, bueno, las personas que estamos aquí se han tenido relaciones sexuales alguna vez con un chico. Hostia, y les ha pasado, no sé si han visto la cara, la presión que sienten, no estuve a la altura, un rollo, y muchas mujeres con esa mierda metida en la cabeza, hablando con colegas, el pibe no se empalmó, o movidas así, tío, generamos mucha presión al... Yo en ese sentido, claro,
imagínense, con tiendas eróticas, esto se ve muchísimo, ¿no? Y lo que veo yo en los chicos, que no hablan entre ellos de estas cosas, porque consideran que es un fracaso. Nosotras hacemos de psicólogas en sensaciones, le decimos, a ver, que no, es que mira, me pasó esto, estoy muy avergonzado, nunca me había pasado, y tenemos que decirle, mira, todas las semanas vienen 3, como tú, porque es que esto es normal, no pasa nada, o sea, quítatelo de la cabeza porque si no te va a pasar más, no busques soluciones porque lo que buscan es la pastillita, o sea, quiero decir, los hombres, por supuesto, que están muy, muy presionados con el dar la talla y con que siempre tienen que tener una erección estupenda, magnífica y larga, ¿sabes? Entonces, quiero decir que también analizar, que se sientan a gusto con las diferencias, les puede hacer sentir más placer a ellos y sentir más cómoda a su pareja, creo. No, incluso por la parte esa del complejo, los hombres también se acomplejan si la mujer no llega, te quiero decir, porque yo he visto muchos hombres se frustran acomplejados como soy yo el que tiene que hacer. Bueno, esto lo estoy hablando en los casos positivos, en los que tenemos suerte. Claro, aquí entiéndanme que esto es, por allí se reían, entiendo esa risa, amigas, las entiendo, porque esto también es, si tienes la suerte de dar con alguien que se preocupe, se quedan también acomplejados, que entiendo que esto también no es la norma. Ojo, porque ahora me faltó, pero claro, si tienes suerte de dar con alguien, que no es bueno que se acompleje porque tú no llegues, porque es el deber también tuyo de autoconocimiento y demás. Pero justo lo que tú dices, ¿no? La responsabilidad del placer no la teníamos que estar poniendo en la otra persona, en nuestro compañero sexual, sea hombre o sea mujer, sino que al final la responsabilidad de tu placer es tuyo y empieza por conocer tu cuerpo, conocer tus zonas erógenas, que son más allá de los genitales. Pues no sé si os acordáis de aquella película francesa en la que había un señor, no sé si era paralítico o algo así, que el orgasmo lo conseguía, ¿no? Tocándose la oreja. Película magnífica, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, es decir, el placer es de uno mismo. Entonces, si tú lo estás compartiendo con otra persona, fantástico. Pero ¿y si no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos masturbándonos entonces? Si no, porque aquí yo creo que todos nos masturbamos, las mujeres incluidas. Sí, las mujeres nos masturbamos. Oh my God, ¿no? Sí, nos masturbamos, las mujeres. Es el aplauso más natural que he oído. Más natural y más sincero. Aunque sea con la ducha. ¿Cómo podemos llegar también para romper un poquito esta estadística que nos invade de que la mujer, a lo mejor también por cuestiones de autoestima, por la que sean, porque tenemos la cabeza, a mí me pasa la cabeza en otro sitio, me pasa más que tengo la cabeza en otro sitio que la tengo ahí, y tampoco sé explicarles por qué, o sea, cuál es el camino para romper un poco esta brecha orgásmica que tenemos las mujeres. Y eso te pasa porque no sientes deseo, porque normalmente si hay deseo, es lo que digo, cómo estamos construidas sexualmente. Si estamos teniendo sexo, es que a veces encontramos deseo en complacer al otro, tío, o a la otra persona, es una putada eso. Pero si la cabeza se te pira, bueno, puede ser porque eres... Mil cosas, ¿no? Tío, arborescencia mental maravillosa, te piras, puedes pensar en otra persona, tío, en la mente haces lo que te da la gana. Y el morbo está maravilloso y piensas en cosas que no harías en la vida real ni de coña, o sea, está bien. Pero si te piras todo el rato como Norma, mira a ver si no te está molando el rollo de verdad. Cuidado. No sé si es lo que le pasa, o sea, también el orgasmo son muchos factores, entiendo yo. O sea, pero no solo a nivel mental, que está estrechamente conectado, sino también a nivel físico del momento, porque no es por no apetecerte, sino porque de repente no es el momento, es que tampoco... Tenemos un taller que se llama Mindful Sex, que obviamente lo que hace, la propia palabra lo indica, es unir lo que es el mindfulness, que yo creo que ya casi todo el mundo, ¿no?, sabe de qué va el tema y la sexualidad. Entonces el Mindful Sex trata mucho sobre esto, ¿no?, sobre las sensaciones, si te tocan la piel, la respiración, la mirada, ¿no?, qué importante es esa mirada y mantenerla, que muchas veces no somos capaces de mantener la mirada con alguien. Inspirar y que el otro expire, inspirar y expirar y conseguir esa conexión antes de lanzarnos a buscar agujeros por nuestro cuerpo. Sí, parece muy interesante todo esto que se está hablando, porque nosotras insistimos mucho
en el tema de la cosmética erótica, ¿no? Y esto yo creo que es interesante analizarlo, porque cuando la gente piensa en una tienda erótica, lo que se le viene a la cabeza son algunos más modernos juguetes y otros solo falos. Que esto era lo de antes, ¿no? Entonces, yo te lo digo porque he tenido que escuchar en 16 años miles de veces, ay, no, yo esos productos no, y no han ido nunca, no saben lo que se vende, ni nada, ¿no? Entonces, nosotras en Sensaciones incidimos mucho en las bondades de la cosmética erótica. Y es lo que estaba diciendo ella. O sea, la piel. O sea, no siempre hay que utilizar un juguete. O sí, o de vez en cuando, o nunca. Es decir, cada persona es un mundo y lo que le gusta, si a mi amiga le gusta el Satisfyer, a lo mejor a mí lo que me gusta es un aceite de masaje o una plumita con unos polvitos que huelen maravillosamente y que cuando los huelo me encienden y me la pasa por el cuerpo y yo digo, qué maravilla. Es decir, hay tantas cosas, pero sobre todo, aquellas cosas que no incidan en la genitalidad, que no es malo tener un juguete que utilice en los genitales, por supuesto que no. Incluso para la salud sexual viene muy bien en algunas ocasiones, pero no abandonar todo lo demás. Es decir, lo demás es más importante en una sexualidad calmada, una sexualidad en la que cada parte de tu cuerpo es importante, cada parte de tu cuerpo puede ser una zona erógena, de arriba abajo, y sentirlo, sentir el de tu pareja y sentir tu cuerpo. Yo creo comunicarte, y para eso hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me parece interesante añadir el tema porque casi nadie sabe lo que es la cosmética erótica. Y creo que es un mundo que habría que explorar. A veces cuando vamos a los institutos y los profesores o las madres, ¿no?, están ahí, sí, explícales los peligros de las redes sociales, explícales los peligros de la comunicación digital y háblales sobre esto, ¿no? Y yo les digo, pues que el sexting está muy bien. Es que está muy bien si haces sexting, si eres capaz de mandar unos mensajes que pueden disparar la imaginación de la persona que los recibe, incluso enviar fotos en las cuales tú primero estás teniendo el poder de qué quieres enseñar en esa foto, tú te estás sintiendo atractiva y lo quieres mostrar a una persona teniendo unas ciertas prevenciones, como a lo mejor sí que obviamente no mostrar tu cabeza, ¿no? O alguna marca que sea muy, muy distintiva tuya, que no mostrarla. Pero fuera de tener esas precauciones, muy a favor del sexting, de mostrar y de, básicamente para esto, ¿no? Para ir activando lo que es la imaginación, el morbo y el deseo. Pues ya que hemos llegado a este punto, yo creo que es el momento de desmitificar los juguetes sexuales. Importante, porque todavía hoy, desgraciadamente, seguimos escuchando frases como sustituyen a la pareja, crean adicción, provocan incluso insensibilidad. Entonces, bueno, yo también quiero aprovechar que tengo a Lidia aquí también un poco, que se quedó antes con ganas de esclarecer un poquito este asunto. Yo creo que todas tenemos un poquito que aportar, pero sobre todo en ese ámbito. Bueno, el de que sustituye a una persona todavía lo escucho muchísimo en los chicos. En los chicos, ¿verdad? Sí. Ya. Hay muchísimos hombres que no, o sea que... porque a mí me preguntan, ¿quién van más, hombres o mujeres a tu tienda? Igual. Hombres, mujeres y pareja. Porque los que piensan así no van. ¿Sabes? Claro. Entonces, claro, todavía hay muchos hombres que piensan que si le compran un juguete o sus mujeres utilizan un juguete, van a sustituirlos a ellos por un juguete. Yo siempre les digo lo mismo. Si tu pareja te sustituye por un juguete, háztelo mirar. Vamos. Una persona no es un juguete. Entonces, claro, los juguetes son para jugar. Los juguetes son para jugar. Los niños dejan de jugar con otro niño porque juegan con un juguete. No, los juguetes son para jugar. Y son para añadir. Cada persona tiene su juguete. No te compres el de tu amiga. Eso es así. Por supuesto que no sustituyen a nadie, eso está clarísimo. Vamos, una caricia, un beso, las sensaciones que puedes tener con otra persona no tienen nada que ver. Los juguetes son otra cosa. Son para añadir morbo, para añadir otro tipo de placeres, para añadir otro tipo de sensaciones, para maximizar determinadas sensaciones que puedes tener
con tu pareja. Ayuda mucho a las relaciones a distancia, estos que vienen ahora con app, que están muy bien y añaden vídeos y tal, o sea que están muy chulos. Y luego el tema de que insensibilizan, pues es otro mito, no insensibilizan, el que tú utilices un juguete. Luego hay gente muy bestia, pero como en todo, o sea, hay gente que se compra un Satisfyer y lo usa 20 veces al día. Oye, eso no puede ser bueno. Vamos a ver, o sea, es que, claro, después los excesos en todo, pues son malos, pero un juguete en sí puede ser negativo. No, al contrario, los juguetes se utilizan mucho en terapia de salud sexual, en temas de suelo pélvico, se utiliza muchísimo la vibración para estimular el músculo, es decir, tiene muchos beneficios para la salud sexual y, por supuesto, para nuestro placer. Pero lo que yo siempre digo es, tú tienes que tener tu propio juguete sexual, que hay muchísimos, hay estimuladores de todo tipo, sabes que para cualquier persona, o no, o a lo mejor si no te gusta la vibración y lo que te gusta más es la cosmética erótica o ponerte una lencería sexy o mandarle una foto a tu pareja con esa lencería o estimularte de la manera que te estimules, pero todo lo que a ti te proporcione placer sin presión. Yo creo que ahí está la historia. Y yo quiero meterme también, que lo mencionaste antes, el Satisfyer. Se han hablado, poco se está hablando, se están hablando muchas cosas del Satisfyer. Yo no sé hasta qué punto pueden ser ciertas o no, porque también entra un poco lo de insensibilizar el clítoris y demás por esta estimulación, que se habla de que es tan artificial y tan potente, de que hay mucha gente que a lo mejor, pues si les cuesta llegar al orgasmo, quizás no sea bueno. Aquí también entra lo del exceso, o sea, 20 veces al día tampoco. Pero ¿hasta qué punto se lo recomendaría? Entiendo que es individual, esto es, pues si a ti te sirve más un dildo que un Satisfyer, pues adelante. Pero del Satisfyer, que todo el mundo se lo está comprando, que te compras el mismo juguete que tu amiga, el pingüinito. Yo quiero que nos especifiques un poco. ¿Recomendado 100%? ¿Y cuáles son las excepciones? Bueno, cuando me preguntas por Satisfyer, me imagino que me estás preguntando por los succionadores de clítoris. Exactamente. Por ondas, que Satisfyer es una marca que además lo copió, porque esto lo inventó Womanizer, que antes, cuando hablaban del clítoris, Womanizer, el símbolo de Womanizer es un clítoris, pero el clítoris no la parte externa, el capuchón, sino el clítoris entero, y es su símbolo, ¿no? El clítoris. Y bueno, les invito a que lo sigan en redes sociales porque ponen cosas muy interesantes. La marca Womanizer en cuanto al empoderamiento femenino está muy bien, es una marca alemana. Los succionadores de clítoris por ondas, lo existen por ondas y por no me sale ahora, y por sonido. Los de Sona, que son los del Elo, son ondas sónicas, perdón, que no me salía ahora, que son más recomendados por las ginecólogas, que, por ejemplo, para tratar determinadas cosas, que los de ondas de presión, que son más abruptos. Bien, haciendo este tema, ¿son buenos o son malos? Depende de la persona. Yo, lo que decía antes, no es una cosa que todo el mundo tenga que tener o que tenga que usar constantemente. Es un añadido más. Lo positivo de Satisfyer y a lo que yo le daría un premio es porque gracias al marketing que hizo esta marca, haya copiado o no, se ha hablado del placer femenino, se ha hablado del clítoris y ha ocupado las portadas de los periódicos. ¿Cuándo eso había pasado? Nunca. Nunca. Que en las portadas de los periódicos apareciera un clítoris, apareciera el orgasmo femenino. Yo creo que ha sido una revolución sexual, que ha ayudado a la revolución sexual de las mujeres. Y en eso me parece muy positivo. ¿Vale? Con respecto, lo que sí criticaría es que se ha enfocado en la genitalidad. Se ha enfocado solamente en el clítoris, solamente en el orgasmo. Eso, como que el sexo parece que es solo eso. Yo me lo enchufo en el clítoris, tengo un orgasmo y ya está. Y eso puede estar muy bien para un determinado momento, puede estar muy bien para jugar con tu pareja, pero siempre y cuando no perdamos de vista, ¿vale?, que el placer es mucho más que eso. Entonces, está bien como instrumento, porque los juguetes son para eso. Solo quería hacer un apunte con respecto a la desmitificación de los juguetes sexuales, sobre todo quería hablar de los juguetes sexuales fálicos en relaciones sexuales lésbicas. ¿Quieren juguetes sexuales? No penes, ¿sabes? Porque he escuchado 1000 veces de manera absurda y asquerosa de, si tienes un juguete con tu novia, es que realmente lo que quieres es un pene. No, amor, no.
quiero jugar con mi pareja con un objeto fálico porque hay un Porque es lo que hay, agujero o sea, te quiero y ya decir. está. Entonces hay que desmitificar esa absurdez porque además es un pensamiento ultra mega machista y homofóbico. Solo quería hacer ese apunte. De hecho, hay muchísimos juguetes para mujer-mujer que son fálicos, pero no son un pene. Pero si tiene una forma de pene no pasa Y nada. no pasa nada. Pero hay mujeres lesbianas que sí les importa y no Claro, lo quieren. eso, Y hay mujeres hombre, claro. lesbianas, como ella bien dice, que no les importa Claro. que tenga la forma de un pene. Es decir, porque existe una vagina y existe un placer que podemos tener todas las mujeres, y porque seas lesbiana no tienes por qué dejar de explorarlo. Totalmente. Por allí pedían el turno de palabra. ¿Se oye? Hola. Yo quería hacer una pregunta sobre todo a la sexóloga con el tema de los succionadores de clítoris, que veo que hay como un auge, sobre todo en personas con vagina que no han perdido a lo mejor la virginidad y se autoexploran con Satisfyer o con succionadores. Y creo que el succionador te desconecta un poco de conocerte tu sexualidad, porque, bueno, al menos por mi experiencia personal, es un orgasmo muy físico. Es como sucede porque la estimulación es demasiado grande, pero yo me desconecto de lo que estoy pensando. De hecho, es una forma de llegar al orgasmo muy, muy rápida para mí. Entonces veo, sobre todo, y primas pequeñas que tengo y demás, que se los están dando como su herramienta para conocerse. Y no sé qué peligros hay detrás de eso y me gustaría saberlo. Sí, tienes toda la razón del mundo. Es un orgasmo como muy, voy a decirlo, masculino, porque es muy rápido, corto y, bueno, la intensidad que cada uno consiga en ese momento. La respuesta sexual es diferente en el hombre que en la mujer. Y esto es una cuestión que habría que tener en cuenta. Así como la respuesta sexual del varón es la fase del deseo, tiene que estar, pero es más corta, y luego está la fase el orgasmo, y luego está la resolución y se acaba, ¿no? Entonces, nosotras tenemos el superpoder que decía yo antes del multiorgasmo. Tenemos nuestro deseo, pero nuestra meseta es muchísimo más larga. Tenemos un orgasmo, mantenemos nuestra excitación, podemos tener otro orgasmo, podemos tener otro orgasmo, podemos tener otro orgasmo. Los hombres también pueden aprenderlo con, bueno, técnicas de tantra y para, bueno, evitando básicamente la eyaculación, que no voy a entrar en este tema ahora, pero podrían mantener una erección, tener orgasmos y no tener eyaculación, porque como todos sabemos, ¿verdad? Son dos temas separados, ¿vale? Lo que es la eyaculación de lo que es el orgasmo. Son temas, bueno, físicamente son dos cosas separadas. Lo que pasa es que el hombre las tiene muy asociadas. Nosotras sí que nuestra eyaculación la teníamos como olvidada, como no, las mujeres no eyaculamos porque somos muy limpias, ¿no? Nuestra regla huele a flores, a nubes y todo esto, y tampoco eyaculamos ni ninguno de nuestros líquidos, es como, no existen, ¿no? Somos puras. Entonces, nosotras sí que tenemos como el orgasmo distinguido, ¿no? Como que sabemos distinguirlo, y la eyaculación nos la hemos olvidado por el camino. Pero bueno, también podemos eyacular. Sería otro tema. En cuanto al Satisfyer, nos va a dar un orgasmo y chao bacalao, ¿vale? Lo que está haciendo es evitar que conocerte tú físicamente y explorarte y ver diferentes posturas, diferentes maneras, diferentes sitios, ¿no? Lo que llamamos las zonas erógenas, que tenemos inmensidad de zonas erógenas por descubrir. Entonces, está bien que exista un juguete y que existan millones de juguetes como hay ahora mismo en el mercado, tengan o no forma fálica, pero está muy bien también descubrirse de otras maneras. Sí, de hecho yo a las chicas muy jovencitas, a pesar de que oye, a mí me interesa vender, a las chicas muy jovencitas yo no se los recomiendo. O sea, me parece que si quieren explorar y hacer cosas distintas, hay muchos productos sexuales que pueden utilizar, y les recomendaría antes una balita muy suavita o tal, que un succionador, que me parece muy abrupto para una niña de 16, 17, 18 años. Es una opinión personal, ni siquiera es evidentemente no de la industria, pero sí es mi opinión personal. A mí una chica de 18 años me viene a la tienda y me dice que si se lo recomiendo, y yo le digo que no. Que compre otra cosa diferente, más sencilla, menos abrupta, y que haga otras cosas, ¿no? Porque hay otras cosas más suaves.
los Satisfyer están, o sea, los succionadores están muy bien. De hecho, pero como algo más. Y siempre y cuando tú hagas todo lo demás. Y luego hay otras marcas que ahora han sacado otros succionadores precisamente solucionando este problema de lo abrupto. O sea, por ejemplo, ahora sí, Lelo tiene uno que se llama Sila, que lo que intenta es que tú disfrutes del durante. O sea, no lo enfoca hacia el orgasmo. Me lo enchufo y ya tengo un orgasmo, ¿no? Sino voy a disfrutar del tiempo en el que lo estoy usando, ¿no? Entonces, quiero decir, siempre hay, pero lo importante que hablábamos desde el principio, la educación sexual. Pues dentro de la educación sexual, todas estas cosas se pueden hablar también. Es decir, no lo centres todo, no lo centres en la genitalidad, no lo centres en un juguete. O sea, explora tu cuerpo. Todo al final es lo mismo, ¿no? Es dar una buena educación sexual y tener una buena autoestima y una buena comunicación. Yo creo que Y que vayas y preguntes sin pudor alguno, porque también esto ustedes lo van a saber muy bien, sobre todo Lidia, si se encuentran en el punto, pues mira, a ti a lo mejor no te lo recomiendo, si te pasa esto. Al final es como la consulta también un poquito de cualquier tienda de ropa, es que no todo te va a quedar bien. Sí, pero ella especialmente, y aquí voy a hacer una opinión personal, le interesa el tema. No solo la venta, sino le interesa, porque yo he ido a tiendas de sex shop donde no te explican nada. Como que quieres esto y te lo venden y ya está. Claro. O sea, es guay. Estaría bien que las personas que se dedicaran a vender un producto de ese sector pues estuvieran un poco también educadas, ¿no? En sexualidad. Yo, sobre todo, perdóname, te interrumpí, querías hablar. Que la duda a mí, que me entra sobre todo con el succionador, es esta frase que siempre dicen de que el cerebro se te vuelve vago. O sea, si coges a alguien con problemas a lo mejor para llegar al orgasmo y de repente tienes este efecto tan artificial, tan inmediato en el succionador y te dicen es que el cerebro ojo, porque se te puede volver vago y luego ya, si no llegas al orgasmo, luego imagínate después de esto cuando vas a llegar. Pero eso no te recuerda a cuando le decían hace 30 o 40 años a los chicos, no te masturbes, que te vuelves ciego. Algo parecido, o sea, es que me resulta un poquito... Claro, pero entonces, ¿cuál es el remedio ante esta frase? O sea, esta frase es un mito total. O sea, el cerebro no se te va a volver vago. Para mí es un mito total. Siempre quitando los excesos. Siempre quitamos de ahí. Importante, de la ecuación quitamos los excesos porque, claro, hay personas que tienen excesos en todas las cosas que pueden provocar efectos adversos. Pero vamos, ante un uso normal de cualquier juguete erótico no te provoca ningún efecto secundario. ¿Vale? Ninguno. Y lo único que las chicas más jóvenes, yo creo que primero las mujeres tenemos, y los hombres, que explorarnos y conocernos y vivir nuestra piel antes de, no he tenido un orgasmo nunca y el primero que tengo es con un succionador. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso. Claro. Hablemos también de fingir orgasmos. Lo pongo, la cara que puso, lo pongo sobre la mesa porque esto también es importante. Yo nunca he hecho eso. Nunca lo han... Les estamos viendo por el rabillo del ojo. A ver, fingir orgasmos. Voy a hacer otro testeo del público porque a mí me encanta esto. Porque cuando no tienes que intervenir con el micro te da un poquito menos de miedo levantar la mano, ¿no? Chicas y chicos también. ¿Hemos fingido un orgasmo alguna vez? Que levanten la mano. Vamos a ver por ahí. Todos los que pasen caminando también fingimos orgasmo. Sí, me encantó. Muy bien, muchas gracias por la participación. Quédate. Que si alguna vez has fingido un orgasmo. Muchas gracias por la participación. Mira, Lo fingió. Bueno, equipo de fingir orgasmos, yo quiero saber cuánto nos perjudica esto de fingir orgasmos, porque sobre todo es algo que ojo, algunos chicos también, no sé cómo lo hacen, pero el otro día preguntando por las calles, algunos también, y yo dije, wow. Pero sobre todo las chicas, ¿por qué lo hacemos y en qué manera nos perjudica esto de fingir orgasmos? Bueno, si me permitís, se finge muchísimo los orgasmos y las razones principales es para que tu compañero sexual en ese momento esté contento. O sea, ya no es por ti, sino es por el otro. O sea, es como rizar el rizo. Para acabar, porque no lo estás pasando del todo bien, ¿verdad? Y veo caras asintiendo.
porque dices, bueno, si hago como que me he corrido, como se supone que eso es el fin de la relación sexual, pues se acaba. Porque te has acordado de otra cosa y has dicho, uff, ahora yo no voy a poder llegar, así que tengo que tender la ropa. tengo que tender la ropa y voy a hacer como que tengo un orgasmo y así acabamos y no hay que luego discutir ni tengo que darle explicaciones sobre qué es lo que me ha venido a la cabeza ni vamos a hacer ningún drama. Entonces, razones múltiples y casi todas relacionadas con no una, sino la otra persona. Y los hombres también fingen orgasmos, aprovechan, digamos, cuando si hay bastante lubricación, ¿vale? Para que pensemos que son ellos los que se han corrido y no es nuestra propia lubricación. O sea, es un tema muy, muy interesante. Yo voy al por qué, lo he contestado muy bien, Laila. Yo te voy a responder a mi opinión acerca de en qué nos perjudica. Nos perjudica, punto 1, en que no estamos reivindicando nuestro placer. O sea, que nos está dando igual nuestro placer. Yo me estoy pensando en el otro, en su placer, yo no estoy teniendo mucho placer, igual, venga, ya está. Y el otro encima, como piensa que te lo has pasado muy bien, pues tampoco se va a forzar la próxima vez. Bueno, soy un machote. Y además, eran 2 puntos. Y que se sigue centrando el placer en el orgasmo. Creo que son los 2 puntos fundamentales. Yo quiero añadir a esto, secundando todo lo que dicen las compis, que es válido haber consentido una relación sexual, o sea, querer ir y en el durante ya no sentirnos a gusto y pararlo. Es válido, no pasa nada. No pasa nada. Se habla de libertad sexual, en este caso lo voy a llevar al femenino, de libertad sexual femenino por cuántas veces las mujeres ahora tenemos sexo, pero también es libertad sexual decir que no. No apetecerme, pararlo y no fingir un orgasmo para que la otra persona, porque normalmente eso excita, lo voy a llevar a la heterosexualidad, al heterobasiquismo, hago que me corro, porque ya no estás a gusto durante la relación sexual, ya no te apetece pararla para que la otra persona se excite, porque normalmente genera excitación en el tío, y que él termine y que se acabe la relación sexual. Es válido decir durante una relación sexual, aunque previamente hayamos querido hacerlo, ya no me apetece continuarla, no me siento a gusto o ya está. Por ahí levantan la mano. No, de hecho es lo que llamamos el consentimiento positivo y también no es simplemente decir que sí al inicio, sino que a lo largo de la relación, que tampoco es que hay que estar y ahora y esto y claro, continúo y no sé qué, pero sí que hay que estar atento a tanto obviamente el lenguaje no verbal como a las señales de presión hacia un lado, vente más para acá, dame más. Y normalizarlo. Oye, mira, pues no me siento, tampoco decir, me la come, pero oye, pues ya no me siento a gusto, me encuentro, no sé, pero pararla, no fingir un jodido orgasmo. Perdón, yo quería hablar acerca de lo que estabas diciendo tú, Mel. Creo que muchas veces no lo hacemos por miedo. ¿Por qué? Porque recae siempre sobre la mujer el decir que no. El hombre rara vez te pregunta o si te pregunta, un no le vale, le valen 300. Entonces, una situación de noche en la que, por poner un ejemplo, quieras al principio, pero luego no, ya ahí dices, mejor fingir que decirle que no. Por lo tanto, es poner también la responsabilidad en ellos que, visto lo visto, aquí la mayoría somos mujeres. Los hombres no tienen esa predisposición porque el patriarcado se lo permite. Por lo tanto, es siempre un contexto más allá que simplemente el decir no es no. Pero que si los hombres pusieran la misma implicación que ponemos las mujeres en las relaciones, siento que cambiaría mucho la posibilidad de decir no y que se te entienda a la primera. De hecho, la nueva ley se llama solo sí es sí. No es que un no sea un no. Y ya sé que parece un juego de palabras, pero tiene más peso un sí reafirmado y confirmado que un no. Totalmente. Por eso quise colocarlo, instando a no pasa nada, ¿sabes? Podemos parar, ¿sabes? Quitándonos, no presión, quitándonos culpabilidad, porque la tenemos en la jodida inconsciencia, o sea, está dentro de nuestro subconsciente el sentirnos culpables por no sentirnos útiles sexualmente para complacer a los demás.
O sea, pero entonces fingir el orgasmo lo hacemos más por nosotras o más por ellos. Puede ser por miedo, como decía yo antes, ¿no? Cuando las relaciones sexuales de los adolescentes me dicen que una de las razones por las cuales tienen sexo es miedo, este es uno de los miedos, el continuar. El ya que he empezado, como ya nos hemos besado y estamos en una situación que parece que lleve a la penetración, tengo que continuar y eso se llama miedo. No, y yo... Es perfecto. Perdón, con respecto a esto, una segunda intervención, que una de las cosas que, por ejemplo, me llama mucho la atención es que se está hablando de muchas formas de dar placer y tal, pero al mismo tiempo siento que falla la palabra comunicación, ¿sabes? Porque, por ejemplo, al igual que decía antes, lo del ir aprendiendo poco a poco con el tema del porno, también es verdad que a mí incluso me ha pasado, aunque tú quieras comunicarte y quieras aprender, entonces, no sé, lanzo la pregunta a las personas y sobre todo a algún chico que hay por aquí también y a muchas chicas que están por aquí, cuando dicen lo de terminar, fingir, por ejemplo, el orgasmo para terminar el coito, o sea, ¿cuántas veces ha pasado de estar manteniendo una relación sexual que hasta el chico está pensando, Dios mío, ¿esto cuándo se acaba? Pero como tú no sabes si la otra persona lo está disfrutando porque lo está fingiendo o no, muchas veces por empatía con la otra persona, tú no quieres cortarle el rollo y sigues, y eso es un bucle. Exacto, y falta la comunicación de decir, bueno, hasta... Y uno por otro y el polvo sin acabar. El polvo sin acabar, hasta que al final pues llega uno que... Entonces muchas veces la comunicación, el ser capaz de decir... vale, hasta aquí, o yo no me voy a correr, o... Eso fue lo que dijimos. Claro, ahora entonces, mismo, en plan, decirlo, no pasa nada. Exactamente. ¿Y cuánto se supone que tiene que durar un coito también? Porque cuando tú tienes pareja, por suerte, llegas a un punto de comunicación, voy a decir, en la mayoría de los casos, supongo que habrán casos que no, pero yo confío en que las personas que tienen pareja, por ejemplo, tienen esa facilidad de comunicarte y decir lo que quieres y lo que no quieres. Pero las personas que por desgracia a lo mejor, o por suerte, o por la situación que sea, no tienen pareja, se encuentran con la tesitura de decir, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Polvos espontáneos, cosas así por el estilo, que al final nunca llegas a buen puerto, o muchas veces, yo qué sé, si tienes la suerte de cuajar y que sea todo fantástico y maravilloso, bien, pero si no, te encuentras con situaciones en las que muchas chicas a lo mejor terminan fingiendo el orgasmo, o muchas veces terminas cortando por, ¿sabes?, digamos, creando una situación incómoda con la otra persona diciendo, mira, yo quiero parar ya, por favor, porque no sé... Y como no tienes a lo mejor la confianza suficiente o no sabes cómo afrontarlo, por no saber afrontar esa comunicación, al final terminas dando pues situaciones problemáticas. Bueno, pero educación sexual. Mira, yo de comunicación, yo creo que yo he nombrado la palabra comunicación en esta charla como 10 veces. ¿eh? No, pero sí que lo hemos dicho, la comunicación en la pareja es fundamental. Fundamental junto con la educación sexual. Si es que si no hay eso, no hay nada. Pero nos está fallando, sin embargo. Por supuesto que nos está fallando muchísimo. O sea, como hay que incidir, pero no hay que dejar de repetirlo, porque es que seguimos encontrándonos los mismos problemas. Pero creo que tiene que ver con el constructo sexual que tienes en tu cabeza. No puedes tener una buena comunicación con respecto a tu sexualidad si estás educado con la presión de que tienes que, hombres y mujeres. O sea, es complicado comunicarte porque sientes miedo, sientes presión, porque estamos educados para estar empalmados los tíos, y no sé cuánto. O sea, hay un montón de presiones a nivel interno. Por eso es maravilloso que este tipo de charlas sucedan o que existan charlas o talleres de sexualidad para empezar a normalizar, y te das cuenta de que a todos y todas nos pasa lo mismo. Que al final te crees que eres tú la que estás teniendo el problema y te encuentras con personas que dicen, joder, a mí también me pasa eso, y es normalizarlo, así que es interesante. Que nos sigue dando mucha vergüenza el decir, pues como decías antes, Laila, vas aquí, estate aquí, tal, que parece que a lo mejor tienes que estar encima, no todo el rato, pero sí que... Encima o debajo, sí. ¿Dónde Mira, yo haría una pregunta al público, a ver quién se atreve a contestarla. ¿Cuántas de ustedes se masturban delante de su pareja? Mientras tienen el tal. Muy bien. Este sector de aquí hemos avanzado para su generación, por allí también. Pues se ha avanzado muchísimo. O sea, esta pregunta, si se hubiera hecho hace 10 años, igual no hubiera levantado la mano nadie, ni las que lo hicieran. Ni se habría hecho la pregunta. Ni se habría hecho la pregunta, es verdad. Pues eso, por ejemplo, también es comunicación. O sea, es también decirle a tu pareja, me gusta esto, no sé cuánto, no puede dar morbo. Es decir, eso también es comunicación. Y volviendo a la educación sexual, que es un poco a lo que me dedico en los institutos, y cuando hablo también con los padres, no solo con los jóvenes y con los padres, el tema del consentimiento está muy ligado a esto, ¿no?
Y no solo en el área de la sexualidad y de nuestro cuerpo, sino en temas del día a día. Es decir, el decir no, como que cuesta muchísimo, ¿no? Cuando alguien con tus amigos, vamos todos a no sé dónde, pues vamos. Y muchas veces haces cosas por inercia y cuando lo llevas a la sexualidad, pues, ¡buah! Es duro. Pero el enseñar a los niños desde pequeños a que obedezcan, a que hagan caso, a que sean niñas buenas, a que se vistan adecuadamente a cada situación, a que papá, ¿no? Tienes que ser como papá. Y de repente quieres que con 16 años sean superpoderosas y digan que no. Hello, o sea, jamás en la vida me has enseñado a que tengo derecho a decir un no. Y ahora de repente el peso me lo estás poniendo a mí y tengo que decir que no a estos hombres o chicos que me están diciendo cosas en una situación íntima. O sea, es duro esto, ¿eh? De la nada, de ser niña obediente, no sé qué, a de repente, ahora eres tú la que toma el mando del no. Hostias, no lo he practicado nunca el mando del no, ¿no? Yo para poder, se nos termina el tiempo, para poder llegar a alguna conclusión yo quisiera hacer un final circular y volver a preguntar lo mismo que hice al principio. O sea, hablando de todo lo que hemos hablado, de esta educación, de que nos falta, que hay que comunicarse, de la conciencia sobre uno mismo y sobre la autoestima. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la guía definitiva para vivir abiertamente nuestra sexualidad y nuestro placer femenino? De lo mismo que hicimos al principio, un recorrido también por todo lo que hemos hablado. O sea, ¿cuál es esa guía definitiva? ¿Yo? ¿La definitiva yo? No, la definitiva tú. Ya no. Complicado. Es una pregunta muy grande, pero un poco... No, pero es complicado. Es complicado. Eso. Sacar La un poquito definitiva. el jugo y la conclusión de todo lo que has hablado antes. La definitiva, educación sexual, una buena educación sexual, porque luego ¿quién te da la educación sexual perfecta? ¿Quién te está educando? De repente en un cole del Opus ahí viene un educador o una educadora sexual y te está diciendo que solamente puedes tener sexo después de casarte. Hablando con educación sexual como derecho, que alguien lo dijo antes, por ahí me encantó, educación sexual como derecho, pero más que darla, es recibirla, tío. O sea, mirarse para adentro, ver tu propia sexualidad, no compararse con la de las otras personas, cada persona es individual, les gusta sus propias cosas, soltar presiones, a las mujeres soltar culpabilidad, tío. De verdad es muy importante que soltemos la culpabilidad porque nos han educado a sentirnos culpables prácticamente por todo. Y creo que eso, y conocerse, no tener vergüenza. Conozco muchas mujeres que se masturban y se sienten sucias después. Yo conozco esas amigas que me lo han dicho. Y no me gusta masturbarme porque luego me siento como mal conmigo misma, a ver por qué, de dónde viene eso. Entonces un poco eso, tener curiosidad, buscar respuestas, conocerse a una misma, comunicarte con tus colegas, no sé, creo que un poco por ahí, pero no sé si es la definitiva, creo que por lo menos es el proceso. Una guía abierta en proceso de completar, digo yo. Yo por añadir algo diferente, yo creo que todas las personas, hombres y mujeres, ahora estamos hablando de las mujeres porque toca hoy, creo que lo importante es que ahondemos en nuestras libertades, o sea, en tener más libertad en todos los ámbitos, y el sexual, que es el que nos ocupa hoy, pues que luchemos por tener nuestra libertad sexual sin ningún tipo de barrera, y que exploremos sensaciones, que exploremos las propias, las nuestras, y sin tener en cuenta nada y sin pensar cómo es nuestro cuerpo, sin pensar en nada, sino solo en el momento ese que elijamos, que, como bien decía Mel antes, se identifica el estar empoderada sexualmente con el tengo ganas todo el rato. O sea, eso no es así. Yo puedo estar muy empoderada y apetecerme una vez al mes. O sea, pero cuando te apetezca y cuando lo haces, dice, lo hago bien y experimentando mi placer, y es algo placentero para mí. Entonces, yo creo que eso es lo importante, y no dejarse llevar por ningún tipo de estereotipo que hay en la sociedad, sino por lo que tú sientes. Laila, no sé si quieres añadir algo antes de que... Por no repetir, que está súper bien adornada esta ensalada de placer, diría que no nos juzguemos las unas a las otras. Diría que os intentéis no decir, pero ¿por qué se viste así si no le queda bien? ¿No? ¿Por qué esa minifalda si ya no tiene edad? O
¿para qué se maquilla si son las 11 de la mañana? ¿No? O si es feminista, ¿por qué lleva esos taconazos? O, hostias, es decir, que entre nosotras seamos mucho más amigas. Ya sé que hay una palabra que es sororidad, que seguro que muchas de vosotras ya os suena, pero que aparte de amarnos a nosotras mismas, que hablamos de todo esto antes, de la autoestima, que ya lo habéis escuchado, yo desde aquí lanzo querámonos entre nosotras también, o sea, seamos no juzgadoras de nadie, ¿no? Ni de nosotras ni de ninguna de nuestras compañeras. Pues muchas gracias. Maravilloso discurso. Un aplauso para ustedes. Ojalá se pueda seguir hablando tan libre, tan abiertamente sobre este tema que es la sexualidad, el placer femenino, porque esto nos daría, como dije antes, para 1000 charlas, y agradecer a la gente que ha participado y que sobre todo que nos gustaría que muchas de las personas que no están aquí o que a lo mejor han pasado de largo que estuvieran, porque antes dijimos que en su mayoría somos mujeres, que es muy importante, pero que está claro que a lo mejor algunas de las personas que tendrían que asistir no han asistido, pero quizás para las próximas charlas sí. Agradecer tanto a las invitadas que han estado fantásticas como a los participantes por aportar este granito de arena, por desmitificar y por la libertad también. Quisiera agradecer a Juventud del Gobierno de Canarias, a Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Fundación IDEO por prestarnos este espacio. Y porque esto se queda abierto, esto sigue y no se pueden sacar conclusiones. No hay una guía definitiva, sino que la vamos a ir elaborando con el tiempo. Así que muchísimas gracias.